El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Amigos Treintones. Recuerden, amigos treintones, todo lo que hablamos aquí son meramente nuestras opiniones y, por supuesto, el cotorreo. Disfruten el episodio. Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Lara y el día de hoy hablaremos sobre mi escritor favorito, Stephen King. Conocido como el rey del terror, Stephen King se ha convertido en todo un hito de la literatura norteamericana, desde la publicación de su primera novela en 1974. Sus historias que rodean la ficción sobrenatural, el terror, el misterio y la literatura fantástica han cautivado a millones de lectores en todo el mundo, llegando a vender un estimado de 500 millones de ejemplares. Por eso hoy quiero rendir homenaje a su obra y ayudarlos a ustedes a adentrarse un poco a su universo literario, con una selección de algunos de sus mejores libros, entre los que destacan reconocidos títulos como It y El Resplandor. Pero también incluiré obras claves de su literatura, como Misery. Acompáñenme a descifrar lo que esconden los misterios de este genio del terror. Misery es considerado uno de los pilares de la obra de Stephen King y es una de las novelas negras más reconocidas y alabadas por la crítica. Fue galardonada con el premio Bram Stoker a la mejor novela y en 1990 fue adaptada al cine por el director Rob Reiner. La trama gira en torno a Paul Sheldon, un talentoso escritor que después de sufrir un accidente se despierta bajo la supervisión de Annie Wilkes, una enfermera y admiradora de sus novelas, por lo que Sheldon pronto descubre que esta mujer solo lo está cuidando a cambio de que siga escribiendo novelas sobre Misery, la heroína que el autor ha matado en su última novela, pasando así de escribir para ganarse la vida a escribir para sobrevivir. Carrie. Esta fue la primera novela publicada de Stephen King y se convirtió en todo un referente de la literatura de terror. Ha sido uno de los libros más censurados en el sistema educativo estadounidense y una de sus 4 adaptaciones cinematográficas hasta fue prohibida en Finlandia. Se trata de una novela de terror clásica que te sumerge en la historia de Carrie White, una joven tímida y reprimida que descubre poderes telequinéticos descomunales. El libro explota las consecuencias devastadoras del acoso y la crueldad de sus compañeros de la escuela, lo que lleva a un clímax explosivo en el baile de la graduación. It. Otro de los grandes clásicos y bestsellers de Stephen King es It o Eso, un épico relato de terror que se desarrolla en el pueblo de Derry, Maine. Con una trama que abarca décadas, el libro sigue a un grupo de niños conocidos como el Club de los Perdedores, mientras se enfrenta a una entidad malévola conocida como Pennywise, un monstruo que adopta la forma de los peores miedos de sus víctimas. King teje una historia magistralmente aterradora, explorando la amistad, valentía y el poder del miedo, en esta obra maestra del horror que ya tiene 3 adaptaciones cinematográficas y hasta una miniserie. El Resplandor. Esta fue la tercera novela de terror publicada por el escritor estadounidense y el primer superventas de su carrera. Fue adaptada cinematográficamente por el director Stanley Kubrick, pasando a convertirse a sí mismo en una historia de culto para el séptimo arte. El Resplandor narra la historia de los Torrance, una familia que se muda a un aislado hotel en Colorado para servir como cuidadores durante un invierno. A medida que el invierno se adueña del lugar, el padre Jack se sumerge en una espiral de locura, mientras el hotel despierta oscuros secretos y fuerzas sobrenaturales. King combina la maestría en la construcción de personajes y una atmósfera opresiva para tejer una historia inquietante sobre la mente humana y los horrores que yacen en lo más profundo de un lugar aparentemente tranquilo. Doctor Sueño. Casi 40 años
Después de la publicación del Resplandor, Stephen King volvía en 2021 al mundo de los torrents para seguir los pasos de Danny, ahora un adulto atormentado por los eventos traumáticos de su infancia. Convertido en un alcohólico, el protagonista se enfrenta a sus propios demonios mientras utiliza su don sobrenatural, conocido como el Resplandor, para ayudar a una niña con habilidades similares a enfrentar una amenaza malévola. Con su característico estilo de suspenso y horror, King nos sumerge en un viaje aterrador y redentor que explora los lazos entre el pasado y el presente. Apocalipsis. Con más de 1583 páginas entre su prólogo y epílogo, Apocalipsis es una novela más extensa que Stephen King ha escrito hasta la fecha. Se trata de una historia post-apocalíptica que imagina un mundo devastado por una epidemia mortal conocida como el supergripo. Siguiendo la vida de varios personajes, el libro explora sus luchas por la supervivencia, la búsqueda de un nuevo orden y la confrontación con fuerzas oscuras, con una profunda exploración de la condición humana en tiempos desesperados. King ofrece un relato épico que pone a prueba los límites de la moralidad y la esperanza, en un mundo al borde del colapso total. La Torre Oscura, saga. La Torre Oscura es el nombre de la saga más extensa de Stephen King. En ella, el estadounidense combina elementos de fantasía, ciencia ficción y western, en una mezcla única que se extiende a lo largo de 8 novelas. Siguiendo el último pistolero, Roland Deschain, en su búsqueda de la misteriosa Torre Oscura. La historia atraviesa múltiples dimensiones y universos paralelos. A lo largo de la saga se encuentran personajes inolvidables, se desentrañan antiguos secretos y se enfrenta al mal mismo. King crea un universo vasto y complejo lleno de giros emocionantes y reflexiones sobre la redención, el destino y el sacrificio. El misterio de Salem Slot. Reconocida internacionalmente como una de las mejores obras de King, El misterio de Salem Slot es un escalofriante relato de horror que se desarrolla en un pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra, cuando el escritor Ben Mears regresa a su ciudad natal. Descubre que la oscuridad se ha apoderado de Salem Slot, donde una serie de desapariciones y muertes inexplicables revelan la existencia de vampiros, sedientos de sangre. King teje una trama inquietante, llena de tensión, horror y suspenso, sumergiendo al lector en una batalla desesperada contra el mal, en una comunidad aparentemente idílica. Cementerio de animales. Publicado en 1983, este perturbador thriller sobrenatural que explora los límites de la vida y la muerte al estilo del Rey del Horror, y tomando como inspiración el cuento de La pata de mono del escritor británico W.W. Jacobs. Ambientada en un pequeño pueblo, la historia sigue a la familia Creed, quienes descubren un cementerio misterioso capaz de resucitar a los muertos, a medida que las consecuencias de jugar con los límites de la mortalidad se desatan. El terror se apodera de la comunidad. King crea una narración angustiante que aborda la pérdida, la obsesión y las consecuencias impredecibles de desafiar las leyes naturales. Cuento de hadas. Y no podíamos cerrar este listado sin incluir Cuento de hadas, el último libro publicado por nuestro homenajeado, donde decide apostar por el género de la fantasía. El libro narra la historia de Charlie Reed, un estudiante de instituto que ha tenido que enfrentarse a responsabilidades adultas desde muy joven. Un día conoce a Radar, una perra, y a Howard Bowditch, su anciano dueño, que vive en una casa misteriosa, y se hacen gran amigo de ambos. Sin embargo, tras la muerte de Howard Charlie,
descubre que la casa esconde un portal que lleva a otro mundo oculto y se ve inmerso en una aventura extraordinaria que desafiará su comprensión de la realidad. Y bueno, ustedes cuéntenme qué tal les ha parecido esta interesante sección. Esperemos poder continuar con algunas otras historias. El día de hoy quise estrenar esta sección con mi escritor favorito, Stephen King. Y pues les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Y pues ahora sí que vámonos, amigos. Hasta pronto.